Porque cada vez que el dinero llega a tus manos, en lugar de sentir paz, sientes que ya lo estás perdiendo. Lo buscas, trabajas por él, lo necesitas, pero cuando aparece, el miedo, la culpa o el desorden deciden por ti. Eso no significa que seas flojo, débil o incapaz. Significa que tu mente aprendió a sobrevivir, pero nunca aprendió a recibir. Cuando rompas ese patrón, podrás dejar de expulsar aquello que tanto deseas conservar. Florence Scovel Shinn lo comprendió. La riqueza no empieza en tu cuenta bancaria, empieza mucho antes del dinero. Florence Scovel Shinn, la riqueza empieza antes del dinero. Hay personas que reciben el sueldo con la misma expresión con la que otras reciben una mala noticia. Antes de tocar el dinero ya lo han repartido entre la angustia, la deuda, la culpa y la certeza de que volverá a faltar. El número entra en la cuenta, pero no alcanza a entrar en la vida. Dura unas horas convertido en posibilidades y luego desaparece entre pagos atrasados, compras hechas para calmar una tristeza que no tenía precio y decisiones tomadas con el pulso de quien cree que todo recurso es el último. Al final queda una cifra más pequeña y una sentencia conocida: yo nunca puedo tener nada. La frase parece describir lo ocurrido, aunque en realidad llevaba semanas participando en ello. No porque una oración aislada tenga poderes teatrales, ni porque el universo castigue una palabra dicha en un mal día, sino porque aquello que una persona repite termina organizando su atención, su postura, sus elecciones, y hasta su capacidad de reconocer una salida cuando la tiene delante. Florence Scovel Shinn comprendió algo que todavía incomoda: la riqueza no comienza cuando aumenta el saldo, comienza cuando dejamos de relacionarnos con la vida como si ya hubiéramos sido excluidos de ella. Antes de que llegue una oportunidad, existe alguien capaz o incapaz de verla. Antes de una negociación, existe una voz que se disculpa por cobrar o que sabe nombrar el valor de su trabajo. Antes de una compra existe un impulso que quiere aparentar, una necesidad real o un criterio sereno. Antes de cualquier prosperidad visible existe una manera de esperar, hablar, recibir, usar y devolver. El dinero no inaugura esas conductas, las revela. Una suma grande no cura por sí sola a quien se siente indigno de conservarla. A veces solo amplifica el desorden que ya estaba allí. Tampoco convierte en generoso a quien entrega para comprar afecto, ni vuelve prudente a quien confunde placer con anestesia. Por eso alguien puede ganar más y continuar sintiéndose perseguido, mientras otro, todavía atravesando una temporada limitada, empieza a recuperar una dignidad que ninguna cifra le había concedido. Florence no trataba la prosperidad como un asunto puramente contable. Para ella, la existencia tenía una inteligencia espiritual y la persona participaba en ella mediante su palabra, su fe, su imagen interior y su disposición a actuar cuando aparecía la dirección correcta. Su lenguaje pertenecía a la metafísica de su tiempo, pero la herida que observaba sigue sentada hoy frente a la pantalla del banco. El ser humano pide provisión mientras ensaya pérdida, desea puertas abiertas mientras afirma que nadie lo elegirá, busca una vida más amplia y cuando algo bueno se aproxima, sospecha, se encoge o lo rechaza para no afrontar el riesgo de recibirlo. Esa contradicción es más profunda que la falta de optimismo. Es la memoria de antiguas decepciones administrando el presente. Es el niño que oyó discutir por cada gasto y ahora siente una alarma corporal al hablar de dinero. Es la mujer que fue ridiculizada cuando quiso cobrar por su talento y desde entonces regala horas para no parecer interesada. Es el hombre que vio a su padre trabajar hasta romperse y juró que jamás viviría así, pero confundió la libertad con no terminar nada. Es quien aprendió que desear más era una traición a los suyos y sabotea cada avance para seguir perteneciendo. Ninguna de estas personas necesita que le griten que piense en abundancia. Necesita descubrir qué pacto secreto ha hecho con la carencia y por qué lo sigue obedeciendo. La propuesta de Florence entra justo allí, en el lugar donde la palabra no es decoración, sino instrucción, donde la fe no es evasión, sino una forma distinta de ocupar el día, donde recibir exige dejar de defender una identidad construida alrededor de la imposibilidad. La riqueza empieza antes del dinero, porque el recipiente se forma antes de ser llenado. Y un recipiente no se forma repitiendo que está lleno mientras se niegan las grietas. Se forma reparando la relación con aquello que llega, con aquello que se va y con aquello que creemos merecer. Hay quien sostiene que solo podrá sentirse seguro cuando tenga cierta cantidad. Trabaja, ahorra y calcula, pero mueve la cifra cada vez que se acerca.
Primero eran 3 meses de gastos, después un año, luego una casa pagada, luego una inversión capaz de cubrirlo todo. El problema no es que desee respaldo, la previsión es sensata. El problema es que ha convertido la seguridad en una meta que siempre debe permanecer lejos, porque si llegara tendría que reconocer que el temor no dependía únicamente del saldo. Florence habría visto en esa persecución una forma de poner el poder en el lugar equivocado. El dinero es un instrumento, no una fuente absoluta. Puede pagar un techo, una medicina, educación, descanso y tiempo. Sería absurdo minimizarlo, pero no puede garantizar que nadie se vaya, que el cuerpo nunca cambie, que cada decisión resulte bien o que el futuro firme un contrato de obediencia. Cuando se le exige esa tarea imposible, ninguna cantidad basta. La riqueza anterior al dinero aparece cuando una persona deja de pedirle a una cifra que le prometa inmortalidad y empieza a construir una confianza más adulta. Puedo responder, puedo aprender, puedo pedir ayuda, puedo corregir, puedo crear valor, puedo atravesar una pérdida sin convertirme en la pérdida. Esa confianza no elimina la incertidumbre, evita que la incertidumbre se convierta en dueña de la casa. En las enseñanzas de Florence, la provisión no era un privilegio reservado a unos pocos afortunados, sino una expresión del orden divino a la que el individuo debía alinearse. Esta idea puede malinterpretarse si se usa para negar la desigualdad, la enfermedad, la falta real de oportunidades o el peso de una crisis. Ella no exige cerrar los ojos ante la factura, exige no entregar a la factura el derecho de definir toda la realidad. Una deuda es una obligación concreta, con monto, plazo y consecuencias. Mi vida está arruinada es una coronación. La primera puede revisarse, negociarse, pagarse, reorganizarse. La segunda paraliza las manos que podrían hacer algo con la primera. Allí comienza el trabajo silencioso, separar el hecho de la profecía, no inventar que todo está resuelto, sino dejar de añadir a lo difícil una condena que todavía no ha ocurrido. Quizá hoy hay poco, quizá hoy una llamada no llegó, un cliente dijo que no o el alquiler vence antes del próximo ingreso. El pensamiento pobre no consiste en reconocerlo, consiste en convertir ese momento en identidad, mirar cada camino desde la conclusión de que nada responderá y actuar de acuerdo con ese veredicto. Entonces la persona no envía el mensaje, no pregunta, no aprende la herramienta, no muestra el trabajo, no revisa la fuga pequeña que se repite cada semana. Dice que es realista, pero su realismo solo reúne pruebas para el fracaso que ya decidió creer. Florence proponía otra disciplina, pronunciar una palabra que no nazca del pánico y luego vivir de forma compatible con ella. Esa palabra no tiene que ser grandiosa, puede ser tan sobria como «hay una salida correcta y estaré disponible para reconocerla». Dicha de verdad, cambia la jornada, obliga a mirar el correo con atención, a responder sin vergüenza, a ordenar los números, a consultar a quien sabe, a rechazar una propuesta abusiva sin asumir que es la última, a soportar unas horas de no saber sin correr hacia la decisión más destructiva. No garantiza que la respuesta llegue con la forma prevista, impide que el terror destruya las formas que ya están intentando aparecer. La palabra, en la visión de Florence, era una varita no porque convirtiera deseos infantiles en objetos instantáneos, sino porque señalaba la dirección en la que la conciencia empezaría a reunir la experiencia. Cada frase repetida funciona como una orden de búsqueda. Quien dice, la gente siempre quiere aprovecharse de mí, entra a una conversación preparado para detectar abuso y puede encontrarlo incluso donde había una pregunta neutral. También puede ignorar a las personas honestas porque no encajan en el guión. Quien afirma, si cobro lo justo, me abandonarán, negocia contra sí mismo antes de que el otro diga una palabra. Quien repite, el dinero cambia a la gente, quizá permanezca pequeño para proteger la imagen moral que tiene de sí. La frase no flota en el aire, baja los hombros, cambia el tono, modifica los límites y selecciona decisiones. Por eso Florence insistía tanto en vigilar lo que se pronuncia. No se trataba de policía lingüística ni de sentir culpa por cada pensamiento involuntario. Se trataba de comprender que una boca acostumbrada a declarar derrota termina haciendo de la derrota una residencia familiar. Hay días en que la angustia habla primero. La persona abre la nevera, calcula lo que falta y dice, esto es un desastre. No necesita castigarse por ello, puede detenerse y corregir la dirección. Esto requiere orden. No voy a empeorarlo con desesperación. Esa rectificación parece pequeña, pero contiene una revolución moral. Ya no confunde intensidad emocional con verdad. Ya no acepta que el primer impulso tenga autoridad definitiva. Florence llamaría a escoger una palabra alineada con el bien esperado. Hoy podríamos añadir que esa elección también regula la conducta. El lenguaje preciso reduce la niebla. No tengo dinero.
Puede significar que no hay efectivo para un gusto, que faltan recursos para una necesidad, que el presupuesto del mes está comprometido o que se siente temor aunque la cuenta no esté vacía. Cada situación pide una respuesta distinta. La generalización borra esas diferencias y deja a la persona indefensa frente a una masa oscura. Nombrar con exactitud devuelve opciones. Hay dos facturas que debo reorganizar. Estoy gastando cuando me siento rechazado. No sé poner precio a mi servicio. Me da vergüenza pedir el pago pendiente. Estoy usando crédito para sostener una apariencia. Necesito 3 nuevos clientes y aún no he mostrado mi propuesta. La verdad concreta puede doler, pero tiene bordes, se puede tocar, la condena abstracta lo invade todo. Florence hablaba desde una confianza espiritual radical, pero nunca hizo de la palabra una excusa para la incoherencia. Pedir provisión mientras se desprecia cada recurso recibido es mantener dos conversaciones opuestas. Afirmar que existe un camino correcto mientras se miente, se incumple o se intenta forzar a otros. Es usar una frase elevada para encubrir una práctica que reduce. La riqueza anterior al dinero exige congruencia, y la congruencia suele ser menos espectacular que una declaración. Es devolver una llamada, entregar a la hora prometida, mirar la cuenta sin inventar cifras, cancelar una suscripción que ya no sirve, guardar una parte aunque sea pequeña, no desde el terror sino desde el respeto por el yo de la próxima semana, reparar lo que todavía funciona en vez de comprar para impresionar, aprender a decir no puedo asumir este gasto ahora sin sentir que la dignidad se derrumba, agradecer lo disponible sin fingir que es suficiente para todo. En esa clase de actos, la persona deja de ser enemiga de su propia provisión. Un hombre puede pasar meses pronunciando afirmaciones de riqueza y seguir llegando tarde a cada oportunidad. Puede visualizar una empresa mientras trata con descuido a sus primeros 3 clientes. Puede pedir expansión y evitar cualquier conversación donde su trabajo sea evaluado. No le falta una fórmula más intensa, le falta aceptar que el deseo tiene obligaciones. La vida más amplia que reclama necesitará una versión suya capaz de sostener más responsabilidad, más exposición, más decisiones y también más posibilidad de equivocarse. A veces no se teme a la pobreza futura, se teme a la exigencia que traería la prosperidad. Tener éxito podría obligarlo a dejar la excusa que lo protegía de probarse. Podría separarlo del personaje querido por su familia, el que siempre necesita rescate, el que nunca amenaza con ir más lejos. Podría hacer visible su talento y, con él, la posibilidad de ser criticado. Entonces pide dinero y al mismo tiempo evita convertirse en alguien disponible para administrarlo. Florence situaría allí la necesidad de un orden divino, no cualquier logro arrancado por ansiedad, sino la expresión correcta, aquella que no exige traicionar la integridad. Su idea de lo que me corresponde por derecho divino no debería oírse como una reclamación caprichosa contra el mundo. Es una forma de renunciar a lo que solo puede obtenerse mediante la degradación, la persecución o el daño. Si una oportunidad requiere que te reduzcas hasta no reconocerte, tal vez su brillo no sea prosperidad. Si un ingreso depende de engañar, explotar o mantenerte enfermo, puede aumentar una cifra mientras empobrece la existencia entera. La riqueza que Florence imaginaba incluía paz, propósito, relaciones correctas y libertad interior. El dinero separado de todo eso podía ser una ganancia cara. Esta distinción importa porque la desesperación vuelve seductor lo incorrecto. Cuando alguien cree que una puerta es la última, tolera condiciones que en otro estado vería con claridad. Se convence de que debe rogar, competir de manera sucia, aceptar humillaciones o decir sí a todo. Luego llama a eso sacrificio. La enseñanza de la no resistencia propone una firmeza diferente, no pelear mentalmente con cada obstáculo, no convertir a una persona específica en la única fuente, no perseguir una forma cuando la vida puede tener otra. Retirarse de la lucha ciega no es rendirse ante la necesidad, es liberar inteligencia para responder sin obsesión. La mujer que espera un pago atrasado puede reclamarlo con claridad, documentar, insistir por los medios correctos y establecer consecuencias. No necesita pasar la noche imaginando discusiones, ensayando insultos y otorgando al deudor el control de cada minuto. La acción y la tormenta interior no son la misma cosa. Florence enseñaba a actuar sin alimentar la resistencia, que ata a la persona precisamente a aquello que quiere superar. Ese principio no convierte la pasividad en virtud. Al contrario, obliga a distinguir entre movimiento y forcejeo. Hay movimientos nacidos de la dirección, enviar la propuesta bien hecha,
pedir la cita, estudiar el contrato, tocar otra puerta, reorganizar la oferta, y hay forcejeos nacidos del pánico, escribir 20 mensajes en una hora, bajar el precio antes de que lo pidan, prometer lo imposible, aceptar al primer interesado, gastar para simular solvencia, copiar una estrategia que contradice el propio trabajo. Desde fuera ambos parecen actividad, por dentro tienen ritmos opuestos, uno conserva la capacidad de escuchar, el otro solo busca que algo, cualquier cosa, calle el temor. La riqueza empieza cuando ya no se llama oportunidad a todo lo que ofrece alivio inmediato. Recibir parece sencillo hasta que algo bueno llega sin la forma del sufrimiento habitual. Entonces aparecen sospechas que nadie confesaba. ¿Por qué me están ayudando? ¿Qué querrán después? Esto no puede durar. Seguro hubo un error. La persona que durante años pidió una oportunidad puede responder con desconfianza cuando por fin la invitan. Minimiza su experiencia, advierte todas sus deficiencias y entrega al otro razones para retirarse. Si le ofrecen un regalo, intenta pagarlo inmediatamente con otro más grande. Si alguien reconoce su trabajo, contesta que tuvo suerte. Si encuentra una relación donde no necesita perseguir, provoca distancia para recuperar la tensión conocida. No sabe recibir, sabe compensar, huir o prepararse para perder. Florence entendía la receptividad como una condición espiritual de la prosperidad. No basta con pedir, hay que permitir que el bien sea real cuando aparece. Y permitir no significa apropiarse de lo ajeno, ni esperar que otros sostengan nuestra vida. Significa no insultar la dádiva por sentirnos inferiores a ella. Hay una falsa humildad que en realidad es miedo a ocupar espacio. Dice con cualquier cosa estoy bien cuando sí tiene una necesidad. Acepta migajas y luego acumula resentimiento, cobra menos de lo necesario, pero espera que el cliente adivine el sacrificio. Rechaza la ayuda para conservar la identidad de quien puede solo, y después se siente abandonado. Esa humildad no libera a nadie. Vuelve confusa la circulación, el otro no sabe qué hace bien, qué falta, qué se agradece, ni dónde termina su responsabilidad. Recibir con dignidad es mirar el gesto, reconocerlo y decir gracias sin convertirlo en una deuda emocional. Es aceptar un pago sin pedir perdón por el precio acordado. Es dejar que una puerta abierta sea una puerta y no un examen oculto. La dificultad suele nacer mucho antes, tal vez en una casa donde cada cosa recibida era recordada durante una discusión. Después de todo lo que hice por ti, el niño aprendió que todo regalo lleva una cadena. Ya adulto, prefiere necesitar en silencio porque la necesidad le parece menos peligrosa que la obligación. O creció viendo que el hermano favorecido era atacado por los demás y concluyó que destacar trae soledad. O escuchó que la gente con dinero es fría, corrupta, presumida y ahora protege su bondad manteniéndose lejos de aquello que asoció con la culpa. Estos aprendizajes no desaparecen con una frase brillante. Hay que examinarlos en la vida diaria. Cuando surge una propuesta justa, el cuerpo se abre o busca un defecto. Cuando alguien paga a tiempo, se siente alivio o una urgencia por hacer trabajo extra no pactado. Cuando el ingreso mejora, se organiza o aparece una compra que devuelve todo al nivel conocido. El autosabotaje económico rara vez anuncia su nombre. Puede vestirse de generosidad, espontaneidad, lealtad familiar o desprecio por lo material. Una mujer recibe un pago importante y antes de decidir qué necesita, resuelve problemas de 5 personas. No pregunta, no pone límites, no reserva nada para su proyecto. Durante unas horas se siente indispensable. Después vuelve la escasez, y con ella una amargura que no se atreve a dirigir hacia quienes ayudó, porque fue ella quien ofreció. Lo que buscaba no era compartir, era comprar el derecho a sentirse buena. Florence habría insistido en que el dar correcto no nace de la coacción ni produce empobrecimiento interior. Dar con resentimiento es una contradicción. Ayudar para controlar el amor ajeno es un contrato clandestino. La circulación verdadera conserva libertad en ambas partes. A veces la acción más próspera es ofrecer, otras, conservar, otras, decir, puedo ayudarte de esta manera, no de aquella. La sabiduría está en no usar el dinero como sustituto de una conversación que da miedo. El hijo que paga todo para evitar decirle a su familia que está agotado no está resolviendo solo un problema financiero, está financiando su incapacidad de poner un límite. La pareja que compra regalos después de cada ausencia quizá está cubriendo con objetos una falta de presencia. El profesional que añade servicios gratuitos para evitar negociar está pagando el costo de su propia voz. La riqueza empieza antes del dinero porque antes del gasto siempre hay una intención y muchas intenciones permanecen ocultas hasta que se mira el recibo con honestidad.
Florence llamaba a confiar en la provisión divina, pero la confianza no exige entregar sin discernimiento, tampoco exige conservar por terror. Hay personas que no gastan ni para cuidar su salud, reparar una herramienta o descansar lo necesario. Guardan como si cada billete fuera un pequeño muro contra la catástrofe. Su cuenta aumenta y su mundo se reduce. Rechazan una comida con alguien querido, aplazan una revisión médica, trabajan con un equipo que les hace perder horas, viven incómodos pudiendo resolverlo, no administran, custodian. El dinero ya no sirve a la vida sirve a la acumulación. Florence no habría llamado rica a esa prisión. La provisión tiene sentido cuando sostiene la expresión correcta de la existencia. Ahorrar puede ser un acto de amor hacia el futuro. Acumular puede ser una forma sofisticada de no vivir. La diferencia no está en el porcentaje, sino en la relación. Quien ahorra con claridad puede usar cuando llega el momento. Quien acumula desde el espanto siente que todo uso es una hemorragia. Del otro lado está quien gasta antes de recibir. Ve un ingreso futuro como una autorización presente, compromete lo que todavía no existe y llama fe a la imprudencia. La metafísica mal digerida puede alimentar esa conducta. Si confío, aparecerá. Pero la confianza que Florence defendía no era una negación de las consecuencias. Prepararse para el bien no significa fabricar una emergencia que obligue al bien a llegar. Significa hacer lugar responsablemente. Si esperas nuevos clientes, organiza el sistema con el que los atenderás. Si deseas un hogar, aprende lo que cuesta sostenerlo. Si pides un trabajo mejor, desarrolla las capacidades que ese trabajo necesitará. Si esperas recibir más, decide antes qué función tendrá ese aumento. La preparación le comunica a la conciencia que el deseo dejó de ser entretenimiento, y esa preparación puede ocurrir sin gastar lo que no se tiene. El espacio para lo nuevo a veces se abre limpiando un escritorio, terminando un pendiente, reuniendo documentos, durmiendo a la hora necesaria o diciendo la verdad en una conversación. Florence recurría a la imagen de cavar zanjas antes de que llegara el agua, una demostración concreta de expectativa. El gesto no obliga a llover, declara que, si llega la corriente, no se desperdiciará por falta de cauce. Esa es la diferencia entre fantasía y disposición. La fantasía disfruta la escena final, pero se ofende con la infraestructura. Quiere ventas sin seguimiento, audiencia sin constancia, reconocimiento sin oficio, libertad sin orden. La disposición encuentra dignidad en preparar lo invisible, revisa el texto que nadie ha aprobado todavía, aprende a usar la herramienta antes de necesitarla, organiza un presupuesto aunque el monto sea modesto, guarda los comprobantes, pregunta las condiciones, protege el descanso para poder responder. En esas acciones no hay aplauso, pero empieza a existir capacidad, y la capacidad es una forma de riqueza que suele preceder al pago. Quien sabe resolver, escuchar, crear, reparar, enseñar, negociar, cuidar o conectar, no lleva dinero en cada momento, pero lleva fuentes posibles. No conviene romantizarlo. Una habilidad sin acceso, visibilidad o contexto puede permanecer mal pagada. Sin embargo, despreciar la capacidad porque todavía no produjo el resultado esperado es cortar la raíz para castigar al árbol. Florence invitaría a sostener la visión correcta sin idolatrar el calendario. Hay semillas que requieren otra estrategia, otro terreno o una poda. La fe no prohíbe evaluar. Si una oferta no funciona, se mejora. Si el mercado no responde, se investiga. Si el precio no cubre los costos, se cambia. Si el oficio necesita certificación, se estudia. Confiar en la provisión no significa enamorarse de una única forma de obtenerla. De hecho, una de las mayores pobrezas interiores es exigir que el bien llegue exactamente por la persona, el cliente, el empleo o la fecha elegidos. Esa rigidez parece determinación, pero está hecha de miedo. Tiene que ser esto porque no veo nada más. Florence enseñaba a soltar la forma y afirmar el resultado correcto. Esto o algo mejor, por caminos justos, de una manera que beneficie y no destruya. Al hacerlo, la persona deja de golpear una puerta cerrada con tanta fuerza que no oye otra abriéndose detrás. La envidia también revela cuánto permiso se tiene para prosperar. No la envidia evidente que desea quitarle algo a otro, sino esa contracción rápida ante la noticia ajena. Un amigo anuncia que consiguió el contrato, compró la casa o multiplicó su proyecto, y por fuera recibe felicitaciones. Por dentro aparece una pregunta áspera: ¿y por qué él sí? Después llega la vergüenza por haberla sentido y la persona se declara mala. Florence habría propuesto una lectura más útil.
El bien ajeno puede funcionar como amenaza cuando creemos que la provisión es una silla única y alguien acaba de ocuparla. En ese instante no estamos viendo a la persona, estamos viendo nuestro supuesto reemplazo. La comparación convierte la vida en una fila donde cada avance de otro retrasa el propio. Desde allí nacen dos errores. El primero es desacreditar. Seguro tuvo contactos, seguro engañó, seguro no durará. El segundo es imitar, cambiar de rumbo, copiar su oferta, adoptar su voz, perseguir el resultado sin comprender el camino. Ambos abandonan la expresión propia. La enseñanza de Florence sobre el diseño divino devuelve la pregunta correcta: ¿qué parte de esa noticia está señalando un deseo que yo no he aceptado? Quizá no quieres su casa ni su negocio. Quieres la libertad, el reconocimiento o la posibilidad de elegir qué representan. La envidia, mirada sin moralismo, puede mostrar una aspiración exiliada. Entonces, el éxito ajeno deja de ser un veredicto y se convierte en información. Se puede bendecir sin fingir. Que su bien permanezca y que el mío encuentre su forma correcta. Esta actitud no es un gesto dulce para parecer espiritual. Rompe la asociación entre prosperidad y despojo. Si el bien de otro significa que queda menos para ti, cada persona exitosa será un enemigo aunque nunca te haya hecho daño. Tu sistema pasará más tiempo vigilando posiciones que creando valor. Celebrar lo correcto en otros educa la capacidad de tolerarlo cerca. Quien desprecia toda riqueza visible quizás se sorprenda al sabotear la suya cuando empieza a volverse visible. No quiere recibir el mismo juicio que ha repartido. Por eso la palabra debe limpiarse también cuando habla de terceros. Todos los ricos son, nadie gana así honestamente, esa persona no merece. Es posible denunciar abuso, corrupción o privilegio sin convertir el dinero en prueba automática de culpa. La crítica precisa protege valores, el desprecio indiscriminado instala una prohibición. Florence fue audaz al relacionar la prosperidad con una ley de circulación y armonía, pero su enseñanza exige una responsabilidad que a veces se omite: no usar lo espiritual para culpar a quien carece. Una persona puede hablar con cuidado, trabajar con integridad y atravesar desempleo, discriminación, enfermedad o una economía quebrada. No todo revés es producto de una frase equivocada. Decirlo sería cruel y además falso. La contribución de Florence no consiste en explicar cada desgracia como castigo mental, consiste en identificar la zona donde todavía existe participación. Aunque no elegiste la tormenta, ¿qué palabra evitará que la tormenta ocupe también tu identidad? Aunque una puerta fue injustamente cerrada, ¿qué acción conserva tu dignidad y amplía tus alternativas? Aunque hoy dependas de ayuda, ¿puedes recibirla sin convertirte en inferior? La espiritualidad práctica empieza donde termina la fantasía de control total. No promete dominar todas las circunstancias, busca que las circunstancias no secuestren todas las facultades. Esa diferencia vuelve más humana su enseñanza. Hay noches en que no se siente fe. El cuerpo está cansado, la bandeja de entrada permanece vacía y la cifra no alcanza. Fingir entusiasmo en ese momento puede ser otra forma de violencia. La persona no necesita interpretar un personaje radiante frente a sí misma. Puede decir: hoy estoy asustada, pero no voy a usar este temor como oráculo. Esa frase contiene más fe que 100 declaraciones pronunciadas para tapar lo que se siente. La emoción merece ser escuchada, no merece ser nombrada directora financiera, profeta ni juez. Puede sentarse en la habitación sin firmar las decisiones. Florence hablaba de negar poder a las apariencias. Esto no equivale a negar que la apariencia existe. Equivale a negarle la última palabra. El saldo es información de hoy. No es una biografía completa. El rechazo es una respuesta de alguien. No es una ley sobre tu valor. La demora es tiempo transcurrido. No es evidencia definitiva de abandono. Cuando se separan estos elementos, vuelve el movimiento inteligente. Tal vez aún haya que llorar, pedir una prórroga, vender algo, buscar empleo temporal o reducir gastos. Ninguna de esas acciones humilla. Lo humillante sería usar la necesidad para golpearse por dentro a cada hora. Una temporada austera no vuelve austera a la persona. Un error costoso no la convierte en error. La riqueza anterior al dinero incluye esa negativa a utilizar los números como armas contra la propia dignidad. Florence vinculaba la prosperidad con la expresión perfecta de cada individuo. No hablaba únicamente de obtener, hablaba de ocupar el lugar interior desde el cual el talento deja de pedir permiso para existir. Hay trabajos que agotan porque son exigentes y otros que agotan porque obligan a negar una parte central de uno mismo durante 8 horas. La diferencia se siente al llegar a casa. En el primer caso hay cansancio, en el segundo una especie de desaparición.
La persona ha sido competente, amable, puntual, incluso admirada, pero no estuvo realmente allí, cumplió una función usando apenas una fracción de lo que podría ofrecer. Después busca compensación en compras, entretenimiento o comida, no porque sea superficial, sino porque necesita sentir alguna forma de vida después de haberse ausentado de sí. La riqueza anterior al dinero pregunta qué se está pagando con la propia presencia. Un sueldo puede ser necesario y digno, incluso si el empleo no es definitivo. El problema comienza cuando se convierte la necesidad presente en renuncia permanente y se deja de construir cualquier salida. Florence no habría despreciado el trabajo cotidiano. Su insistencia en la guía interior invita a escuchar qué capacidad quiere desarrollarse dentro de las circunstancias actuales. Quizá no puedas abandonar hoy el empleo, pero puedes dejar de hablar como si hubieras firmado con él hasta la muerte. Puedes estudiar una hora, recuperar un contacto, hacer una muestra, explorar una certificación, preguntar cómo se asciende, preparar una transición real. La fe se vuelve adulta cuando respeta tanto el llamado como las responsabilidades. No quema el puente mientras aún lleva a otros sobre él. Tampoco se instala a vivir en el puente por miedo a elegir una orilla. La expresión correcta no siempre adopta la forma romántica de hacer lo que amas. A veces consiste en hacer bien algo útil, desarrollar maestría y descubrir amor en la capacidad de servir. A veces el talento no es una pasión ruidosa, sino una facilidad silenciosa para poner orden, explicar, escuchar, coordinar o reparar. Como no coincide con la imagen espectacular del propósito, se menosprecia. La persona busca una revelación, mientras otros llevan años pidiéndole justamente aquello que hace con naturalidad. Florence miraría esas repeticiones como señales. La guía puede llegar mediante una intuición, pero también mediante un patrón, el problema que siempre te llaman para resolver, la actividad en la que el tiempo cambia de textura, la tarea que realizas con una atención que no necesita vigilancia. Esto no significa monetizar cada gusto, ni convertir todo don en negocio. Significa dejar de esperar que el valor siempre venga vestido de dificultad. Quien aprendió que solo merece cobrar por sufrir, puede regalar lo que hace bien y exigir pago únicamente por lo que detesta. Entonces concluye que ganar dinero es necesariamente doloroso. La expresión propia rompe ese pacto, permite reconocer que la facilidad cultivada también tiene valor. Detrás de una tarea que hoy parece sencilla, quizá hay años de observación, errores, sensibilidad y práctica. Cobrar no mide cuánto sufriste en la última hora, reconoce el valor entregado, el tiempo invertido para poder entregarlo y la posibilidad de continuar haciéndolo. Aquí aparece uno de los conflictos más íntimos: poner precio. Un número en una cotización puede activar recuerdos que no tienen relación con el cliente. La voz de la madre diciendo que pedir es de mal gusto, la burla de un antiguo jefe, el temor de parecer arrogante, la sensación de que, si el otro dice no, habrá rechazado no una propuesta, sino a la persona entera. Por eso algunos envían el precio y agregan de inmediato una rebaja. Otros explican durante 10 minutos por qué cuesta eso, como si estuvieran defendiendo un delito. Otros aceptan cambios infinitos porque cobrar un adicional les parece una confrontación. Florence enseñaba que lo que pertenece a una persona por derecho no necesita llegar mediante humillación. Esa idea ofrece una postura limpia. Este es el valor. Estas son las condiciones. Esto incluye, esto no. El cliente conserva libertad para aceptar o buscar otra opción. El profesional conserva libertad para negociar dentro de límites o retirarse. Nadie tiene que ser convertido en villano. Una negativa puede significar presupuesto insuficiente, prioridades distintas o falta de correspondencia. No tiene que transformarse en prueba de indignidad. Cuando el precio deja de cargar la identidad, la conversación se vuelve clara. También se puede reconocer que se cobró mal, estudiar el mercado y ajustar sin dramatismo. La seguridad no consiste en no equivocarse con una tarifa, consiste en poder corregirla sin derrumbarse. Hay quienes piden a Dios abundancia pero no soportan que su trabajo sea medido. Desean cobrar más sin escuchar qué experiencia recibe quien paga. Se ofenden ante una devolución, entregan tarde y llaman negatividad a cualquier reclamo. Eso no es fe, es fragilidad protegida por lenguaje espiritual. Florence situaba la armonía como prueba. La verdadera prosperidad no consiste en extraer, sino en dar y recibir en una relación justa. Si cobras, debes poder mirar lo entregado. Si prometes, debes honrar o avisar. Si fallas, debes reparar. El dinero recibido por un trabajo descuidado puede sentirse como ganancia durante un día, pero debilita la confianza, la reputación y el respeto propio.
La riqueza previa aparece cuando el estándar existe incluso antes de que haya mucha audiencia. El artesano corrige una pieza que quizá el cliente no habría notado. La mujer revisa el documento porque su nombre está allí. El creador no trata a las primeras 100 personas como ensayo desechable mientras sueña con 100.000. Estas decisiones crean una relación con la excelencia que ningún algoritmo puede otorgar. No aseguran recompensa inmediata, pero convierten a la persona en alguien a quien una recompensa puede encontrar trabajando, no fingiendo. Al mismo tiempo, la excelencia puede deformarse en perfeccionismo. El proyecto se revisa tanto que nunca sale. La propuesta espera otra mejora, el video otra corrección, el producto otro detalle. Desde fuera parece compromiso con la calidad, por dentro es una estrategia para evitar el juicio. Mientras nada se publique, el sueño conserva pureza. Puede seguir siendo magnífico porque nunca se encontró con el mundo. Florence habría reconocido allí una palabra de temor gobernando bajo un nombre respetable. La acción inspirada no siempre se siente segura. A menudo consiste en entregar algo suficientemente honesto y permitir que la respuesta enseñe. Preparar las zanjas no significa decorarlas eternamente sin dejar pasar el agua. Llega un momento en que hay que enviar, ofrecer, mostrar, solicitar, cobrar. La persona que espera ausencia completa de nervios ha puesto al temor como guardián de la puerta. Saldré cuando él me autorice, pero el temor rara vez firma esa autorización. Se avanza con una incomodidad proporcionada, no con un riesgo ciego. La riqueza empieza cuando el sistema interno aprende que la visibilidad no equivale a peligro y que una crítica no destruye el derecho a continuar. La administración es una forma de conversación con lo recibido. Cada objeto, cada moneda y cada hora escucha, por decirlo en el lenguaje vivo de Florence, el trato que le damos, no porque tengan sentimientos, sino porque el trato revela nuestra conciencia. Una persona que pierde facturas, olvida fechas, compra lo mismo 2 veces porque no sabe qué tiene y deja deteriorar herramientas útiles, está diciendo con actos que la provisión llega a un lugar donde nadie la espera. Puede pedir más y necesitar más, pero lo que ya existe circula por un sistema lleno de agujeros. Ordenar no produce milagros automáticos, produce visibilidad, y la visibilidad suele parecerse a un milagro para quien llevaba años decidiendo dentro de la niebla. Al revisar descubre pequeños cobros repetidos, alimentos que se desperdician, deudas que podían renegociarse, objetos que puede vender, horas consumidas en tareas sin resultado, clientes que deben dinero, conocimientos que no ha ofrecido. Nada apareció de la nada, estaba oculto detrás del rechazo a mirar. Hay una escena común, llega un mensaje del banco y el pecho se endurece. La persona desliza la notificación sin abrirla. Durante el día piensa 10 veces en ella, cada vez imaginando una cifra peor. Esa evitación pretende protegerla durante unos minutos, pero mantiene la amenaza sin forma y le entrega todo el espacio. La acción rica no siempre es pagar de inmediato, quizá no se puede, es abrir, leer, registrar, preguntar, proponer. Es preferir una verdad incómoda a una amenaza imaginaria y limitada. Florence hablaba de la palabra como instrumento, y aquí la palabra se vuelve llamada concreta. Tengo esta obligación y quiero organizarla. ¿Qué opciones existen? Decirlo puede costar más que una afirmación grandiosa porque expone la situación sin maquillaje. Sin embargo, allí la vergüenza empieza a perder autoridad. Una deuda financiera no debería convertirse en deuda moral con la existencia. Hay compromisos que deben honrarse y daños que deben repararse, pero deber dinero no vuelve inferior a nadie. Tampoco vuelve inocente ignorarlo. La dignidad no consiste en no tener problemas, consiste en tratarlos sin esconder la cabeza ni pisotearse. Si hoy solo puedes cumplir una parte, cumple esa parte y comunica el resto. Si necesitas asesoría, búscala. Si caíste en un acuerdo abusivo, conoce tus derechos. Si el patrón se repite, deja de estudiar únicamente la tasa y mira la emoción que firma. ¿Qué compras cuando te sientes invisible? ¿Qué prometes cuando temes decepcionar? ¿Qué gasto aparece después de una semana de exigencia? ¿Qué imagen intentas sostener frente a personas que ni siquiera preguntaron? El presupuesto no es solo una tabla, es una biografía comprimida. Allí se ve que se cuida, que se evita, a quién se intenta complacer y cuánto cuesta no decir una verdad. Florence colocaba la ley de dar y recibir en el centro de su pensamiento. Llevarla al terreno cotidiano significa que cada salida debe tener una conciencia. No toda salida devuelve dinero, ni debe hacerlo. Una comida puede devolver salud, un regalo puede expresar cariño, un viaje puede devolver perspectiva, una consulta puede evitar sufrimiento.
El problema no es que el recurso salga, es que salga sin presencia y luego sea acusado de habernos abandonado. Gastar conscientemente permite disfrutar sin el juicio que convierte el placer en castigo. Si decidiste y puedes asumirlo, recibe también la experiencia. No pagues una cena y pases toda la cena calculando con amargura. No compres una herramienta necesaria y la llames pérdida. No ayudes libremente y luego presentes una factura afectiva. En cambio, si no puedes asumirlo, decir no protege la posibilidad de futuros sí. Esa sobriedad también es circulación correcta. El dinero no tiene que salir para demostrar que confías, ni quedarse para demostrar que eres responsable. Tiene que ocupar una función elegida. Florence hablaba con frecuencia de agradecer antes de ver la manifestación. La gratitud ha sido reducida a veces a una obligación sonriente que avergüenza a quien sufre. Deberías agradecer lo que tienes. Pero la gratitud auténtica no compara la necesidad con una desgracia mayor para obligar silencio. Es una forma de percepción completa. Puedo reconocer que este techo me protege y también que el alquiler me preocupa. Puedo agradecer un trabajo y admitir que necesito otro entorno. Puedo valorar el apoyo recibido sin desear depender siempre. Agradecer no clausura el deseo, evita que el deseo vuelva invisible todo lo presente. Una persona obsesionada con lo que falta deja de usar lo que sí tiene, espera el equipo perfecto y no aprende con el disponible. Desprecia el contacto pequeño porque sueña con la gran conexión, ignora al cliente actual mientras persigue al famoso. La gratitud corrige esa miopía. Dice, esto quizá no sea la forma final, pero es material vivo. ¿Qué puedo honrar, aprender o construir aquí? Esa pregunta es fértil porque no idealiza ni desecha. Florence habría llamado a bendecir la provisión actual para abrirse a una mayor. Bendecirla no significa aferrarse, significa dejarla mejor de cómo llegó cuando sea posible, cuidar el espacio alquilado, usar bien la herramienta prestada, tratar con respeto a quien hoy compra poco, pagar a tiempo a quien colaboró, compartir crédito, devolver lo que no es propio. La prosperidad no se mide solo por cuánto entra, sino por qué ocurre alrededor de nosotros cuando pasa por nuestras manos. El desorden material a veces protege un conflicto que la persona no quiere resolver. Un armario lleno de cosas sin usar puede guardar versiones antiguas de sí misma, ropa de una vida social que ya no desea, objetos de un proyecto abandonado, regalos asociados a una relación terminada. Tirar, vender o donar parece una decisión doméstica, pero obliga a reconocer que ciertos capítulos no volverán. Por eso se pospone. Se dice que algún día podría servir, aunque cada objeto cobra renta en atención. Florence alentaba a hacer espacio para lo nuevo, una idea que no necesita convertirse en ritual supersticioso. El espacio físico cambia la conducta. Una mesa despejada reduce fricción para trabajar, un inventario claro evita compras duplicadas, un archivo ordenado permite responder a una oportunidad sin buscar documentos durante 3 días. Una agenda con margen puede recibir una reunión importante. Preparar espacio no atrae por magia aquello que deseamos, deja de expulsarlo por incapacidad práctica. Lo mismo ocurre con el tiempo. Alguien pide más clientes y mantiene sus días saturados de favores, distracciones y tareas ajenas. Si el cliente apareciera, tendría que atenderlo de madrugada. Otro desea una relación, pero cada conversación interior sigue ocupada por alguien del pasado. Otro quiere aprender, pero ha cedido toda pausa al teléfono. No falta únicamente oportunidad, falta lugar. La riqueza comienza al recuperar metros, minutos y atención de aquello que ya no corresponde. Sin embargo, liberar no es destruir impulsivamente. Hay personas que, ansiosas por demostrar fe, renuncian, regalan, cancelan o cortan antes de comprender. Confunden una sensación intensa con guía. Florence daba un lugar central a la intuición, pero la intuición verdadera suele poseer una claridad sobria. No necesita insultar, precipitar ni demostrar grandeza. El impulso ansioso grita, hazlo ahora o perderás todo. La dirección profunda puede ser urgente, pero no suele degradar el criterio. Para distinguirlas, conviene observar qué queda después del primer impacto. ¿La idea conserva sentido al revisar hechos? ¿Respeta compromisos? ¿Abre una acción concreta o solo una escena dramática? ¿Necesita que alguien sea castigado? ¿Promete evitar toda incomodidad? La guía correcta puede pedir valor, pero no acostumbra a pedir inconsciencia. La espiritualidad de Florence es más útil cuando no sustituye asesoría legal, financiera, médica o profesional,
sino cuando ayuda a llegar a ella sin estar completamente dominados por el pánico, orar por claridad y luego leer el contrato, afirmar una solución justa y después comparar opciones, confiar en una salida y aún así preguntar por los costos. Esa unión evita dos pobrezas, la del materialismo que solo cree en lo visible y la de la fantasía que cree que lo visible no requiere atención. El equilibrio es menos cómodo porque no permite esconderse. Quien solo confía en números puede decir que no actúa porque faltan garantías. Quien solo confía en señales puede actuar sin rendir cuentas. La riqueza anterior al dinero sostiene misterio y responsabilidad en la misma mano. Reconoce que no controlamos todos los caminos por los que llega una oportunidad, pero sí podemos revisar si respondimos el correo. Acepta que una coincidencia puede orientar, pero no convierte cada coincidencia en mandato. Deja lugar a la gracia sin pedirle que haga el trabajo que corresponde a la disciplina. Florence hablaba de lo inesperado como una vía frecuente de provisión. Lo inesperado, sin embargo, solo puede ser aprovechado por quien conserva cierta flexibilidad. Si la persona ha decidido que el dinero debe llegar únicamente mediante un ascenso, puede ignorar una colaboración. Si cree que el cliente ideal tendrá una apariencia exacta, puede tratar con indiferencia a quien viene recomendado por un camino extraño. Si espera una gran suma, quizá desprecie una serie de ingresos menores capaces de construir estabilidad. La expectativa sana no adivina el paquete, reconoce la cualidad. Busca un intercambio justo, un trabajo que permita expresarse, una solución que no perjudique, una provisión suficiente. La forma puede sorprender. Esa apertura evita convertir la visualización en una cárcel decorada. Hay deseos que se cumplen literalmente y decepcionan porque nunca se preguntó qué necesidad había debajo. Se pidió fama y se quería pertenencia, se pidió lujo y se quería descanso, se pidió una empresa enorme y se quería autonomía. Cuando llega la forma sin la cualidad, la persona descubre que ganó el símbolo y perdió el propósito. Florence invitaba a pedir de acuerdo con el diseño divino, es decir, de una forma compatible con el bien más profundo. Esto requiere honestidad. ¿Para qué quieres más? No la respuesta correcta para una audiencia, sino la que aparece cuando nadie mira. Quizá quieres cuidar a los tuyos, quizá deseas dejarte depender, quizá quieres demostrarle algo a quien te humilló. Quizá imaginas que el dinero hará imposible que vuelvan a rechazarte. Las motivaciones pueden mezclarse. No hay que fingir pureza, hay que saber qué motor toma el volante. Si cada meta es una discusión con el pasado seguirá dirigiendo incluso cuando logres la meta. Ganar para vengarse mantiene al ofensor como socio invisible de cada decisión. Prosperar para obtener aprobación coloca la alegría en manos de un público insaciable. La riqueza empieza cuando el deseo deja de ser una demanda de reparación dirigida a personas que quizá nunca comprenderán y se convierte en una elección presente. Quiero recursos para vivir, crear, servir, proteger, explorar y decidir con mayor libertad. Entonces el dinero deja de ser testigo en un juicio antiguo y vuelve a ser herramienta. Florence concedía al perdón un lugar que puede parecer extraño en un capítulo sobre riqueza, hasta que se observa cuánto cuesta sostener una acusación durante años. La persona se despierta discutiendo con quien la traicionó, trabaja para superarlo, compra para demostrarle, cuenta la historia a cada nuevo vínculo y mide su éxito según la posibilidad de que aquel otro se arrepienta. Tal vez la injusticia fue real. Perdonar no exige negarla, reconciliarse ni renunciar a una reparación legítima. Exige dejar de pagar intereses emocionales por una deuda que el culpable quizá ni siquiera piensa saldar. Mientras cada logro necesite ser visto por quien dañó, la vida sigue enviándole extractos. Florence enseñaba a liberar para quedar libre, no para declarar correcto lo incorrecto. En términos de prosperidad, liberar devuelve atención, y la atención es capital de primera necesidad. Sin ella no se aprende, no se ve, no se termina, no se escucha una intuición ni se reconoce el momento de actuar. Hay personas sin dinero cuya mayor fuga no está en la cuenta, sino en horas enteras consumidas por conversaciones que nunca ocurrirán. Recuperar esas horas no deposita una suma inmediata, pero devuelve la facultad con la que se crean soluciones. Lo mismo sucede con la culpa. Quien perdió dinero en una mala decisión puede convertir el error en condena perpetua. Revisa mentalmente el momento exacto, se insulta con información que entonces no tenía y promete no volver a confiar. Cree que se está enseñando prudencia, cuando en realidad está entrenando parálisis. La responsabilidad pregunta qué señal ignoré, qué conocimiento faltó, qué sistema impediría repetirlo.
La culpa circular solo pregunta cómo pude ser tan estúpido y nunca termina de escuchar una respuesta. Florence diría que esa palabra destructiva debe ser cancelada, no para borrar consecuencias, sino para impedir que una consecuencia se multiplique, se paga lo que corresponda, se aprende lo que faltaba y se deja de usar el error como identidad. Esta es una de las formas menos visibles de riqueza, poder perder algo sin perderse a uno mismo. Quien no posee esa capacidad arriesga poco, no por sensatez, sino porque cualquier fallo amenaza su derecho a respetarse. Quien la desarrolla puede decidir con cuidado y aún así permanecer vivo cuando el resultado no obedece. La fe de Florence no era la certeza de que cada plan personal triunfaría. Era la certeza de que el bien no quedaba agotado por el fracaso de una forma. Un negocio puede cerrar sin que cierre la capacidad de crear. Un cliente puede irse sin llevarse la habilidad. Una inversión puede fallar sin decretar que toda provisión terminó. A veces la respuesta correcta llega como final antes que como comienzo, y durante un tiempo solo se ve lo que se perdió. La no resistencia consiste entonces en no gastar la fuerza intentando resucitar una forma que ya cumplió su ciclo. Se honra, se revisa y se pregunta qué queda disponible ahora. Esa pregunta no tiene música épica, puede hacerse sentado frente a cajas, después de cancelar un proyecto, con la vergüenza todavía caliente. Precisamente por eso tiene peso. La riqueza previa no siempre se siente como expansión, a veces se siente como la sobriedad de quien deja de mentirse. Hoy no funcionó, hoy debo reducir, hoy necesito pedir apoyo, hoy empiezo otra vez con más conocimiento y menos apariencia. Florence habría visto en esa honestidad un terreno más fértil que el entusiasmo fingido. Llega entonces una mañana que desde fuera no parece histórica. La cuenta conserva casi el mismo número, no apareció la llamada soñada durante la noche, nadie entrega un cheque en la puerta. Sin embargo, algo cambió en la forma de levantarse. La persona abre el mensaje que evitaba, anota la cifra exacta, responde al cliente pendiente, guarda una pequeña cantidad, retira de la mesa lo que no necesita y termina la propuesta antes de corregirla por 10ª vez. Cuando habla no declara desastre ni promete fantasías. Dice que existe una vía correcta y se dispone a encontrarla. Agradece el pan sin convertirlo en excusa para conformarse. Rechaza un acuerdo que compraría alivio a costa de su respeto. Acepta una ayuda sin jurar servidumbre. Cobra lo pactado, cumple lo prometido, descansa antes de quedar inútil. Bendice el avance ajeno y regresa al propio trabajo. Ninguna de esas acciones permite presumir de riqueza frente a una cámara. Todas ocurren antes del dinero. Ese es su valor. Incluso la paciencia cambia de significado. Ya no es sentarse a vigilar el horizonte con los brazos cruzados, reclamando cada noche que nada ocurrió. Es seguir cuidando el terreno mientras la respuesta encuentra forma. Hay días sin señales en los que la única prueba de avance es no haber regresado al antiguo trato con uno mismo. No te endeudaste para impresionar, no bajaste tu precio por terror, no abandonaste la tarea porque nadie aplaudió. No dijiste que todo estaba perdido para sentir el consuelo oscuro de tener razón. Ese día quizá no produjo ingreso, pero interrumpió una pérdida que llevaba años repitiéndose. También eso cuenta. La contabilidad interior debe aprender a registrar lo que dejó de destruirse, porque hay fortunas que primero aparecen como fugas cerradas. Florence Covelsin no colocaba el origen de la prosperidad en una cartera, sino en la conciencia que deja de adorar la apariencia de carencia y se alinea con una provisión más amplia, justa y viva. Traducido a la intimidad de un día común, significa que ya no esperas a sentirte rico para tratar con respeto lo que tienes, ni esperas a estar seguro para hablar con claridad, ni esperas una señal gigantesca para preparar el cauce. El primer capital es esa disponibilidad. La primera ganancia es dejar de colaborar con aquello que te disminuye. El primer lujo es no venderte por urgencia. La primera posesión verdadera es una palabra que no se vuelve contra ti cuando las cifras bajan. Después podrá llegar el dinero, y ojalá llegue en cantidad suficiente para aliviar, construir y compartir, pero cuando llegue no encontrará a la misma persona que antes lo perseguía para ser salvada. Encontrará criterio, lugar, dirección y manos capaces de usarlo sin arrodillarse ante él. Ese día comprenderás por qué la riqueza había comenzado mucho antes. Comenzó la mañana en que todavía faltaba dinero, pero tú dejaste de faltar en tu propia vida. Deja de pedirle al dinero que te dé el valor que todavía te niegas. Puedes recibir más y continuar sintiéndote pobre, porque la carencia más peligrosa no siempre vive en el bolsillo, vive en la persona que se abandona cada vez que siente miedo.
Te abandonas cuando evitas mirar una deuda, cuando regalas tu trabajo porque te avergüenza cobrar, cuando gastas para calmar un rechazo, cuando escondes una propuesta esperando sentirte preparado y después llamas mala suerte al resultado de haberte dejado solo. Florence Scovel Shinn escribió: la abundancia existe siempre en el camino del hombre, pero esa abundancia no puede sostenerse cuando tu boca afirma una cosa y tus actos construyen la contraria. Tu primer acto de riqueza quizá no sea recibir dinero, quizá sea decir la verdad. Esto debo, esto puedo pagar, esto vale mi trabajo, este gasto ya no lo necesito. Esta propuesta la enviaré hoy. Tal vez mañana tu cuenta muestre la misma cifra, pero tú ya no serás la misma persona, porque algo cambia cuando el miedo deja de dar órdenes. Recuperas criterio, recuperas dirección, recuperas esa parte de ti que llevaba años esperando que un milagro hiciera el trabajo que solo tu decisión podía comenzar. La prosperidad no empieza cuando la vida viene a rescatarte, empieza cuando dejas de comportarte como alguien que necesita ser rescatado. Que el dinero te encuentre despierto, con orden, con palabra, con dignidad, porque en unas manos dominadas por el miedo, el dinero se convierte en escape, pero en unas manos conscientes se convierte en libertad, construcción y servicio. Hoy no necesitas sentirte invencible, necesitas realizar un acto limpio, abrir, responder, cobrar, guardar, terminar, decir que no. Hazlo antes de que tu ánimo te dé permiso. Y si hoy decides dejar de faltarte en tu propia vida, escribe en los comentarios: dejo de abandonarme, dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje con quien todavía sigue esperando una señal para hacerse cargo de su camino.